Bienvenidos a Speakers Digitales. En esta ocasión estamos muy contentos y contentas de tener una invitada de lujo dentro del Diplomado de Marketing Digital. Nuestra invitada de lujo es Taina Garza, la maestra Taina Garza, que nos platicará sobre las mujeres emprendedoras y su visibilidad multicanal. Taina tiene más de 22 años de experiencia en el diseño de marcas. 18 años transcurrieron en su quehacer profesional dentro de agencias internacionales de publicidad. Ha viajado a través del universo femenino desde, desde Barbie hasta Palacio de Hierro, pasando por anticonceptivos, toallas femeninas, cremas para cada parte del cuerpo, sex toys, alcoholes, softwares, productos orgánicos y bienestar, así como el branding personal para speakers. Ella actualmente es fundadora de Arque Espacio Colaborativo, un espacio maravilloso de creatividad, de colaboración y lleno de ideas. Maestra Taina, bienvenida. Muchísimas gracias, Isra. Pues ojalá que todos puedan disfrutar este pequeño espacio, esta conversación alrededor de estos universos que se convierten en todas las facetas, creo yo, de la mujer desde hace mucho tiempo, pero en especial pues para todas aquellas mujeres que se desarrollan o se han desarrollado en la comunicación o quieren desarrollarse en el área de comunicación y de las marcas. Creo que esta charla les va a abrir un poco los ojos también, les dará muchísima como perspectiva de lo que significa emprender en México y sobre todo en el mercado femenino, específicamente en productos, marcas y servicios que puedan estar enfocados en nosotras, las mujeres, y el cómo verdaderamente conectamos con ellas a través de las nuevas tecnologías y las nuevas experiencias que hoy día pues estamos experimentando no solo por la pandemia, sino en general. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos y pues aquí los estamos esperando. Ok, les doy la entrada a 4 personas que están para que te presenten nuevamente y ya empieces tu plática. Mil gracias. Tania. Gracias. Ya están todas. Muy bien, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Poco a poco, bueno, esperemos que se vayan sumando participantes y sobre todo recordarles que todo el ciclo de charlas de la Universidad de la Comunicación lo encuentran en el canal de YouTube y lo encuentran dentro de sus redes sociales. Sin duda es una maravilla estar con los ponentes en el mismo espacio y poder con cada una y con cada uno de nuestros ponentes poder compartir in situ en este formato pues, de speakers digitales, ¿no? En esta ocasión, dentro del Diplomado de Marketing Digital, tengo el honor de presentar a la maestra Taina Garza, la cual nos dará una conferencia de nombre Mujeres Emprendedoras y su visibilidad multicanal. La maestra Taina Garza tiene más de 22 años de experiencia trabajando para marcas, ¿no? Trabajando dentro de espacios colaborativos, de espacios de diseño, ¿no? 18 años en agencia de publicidad internacional, pues la hicieron viajar a través del universo femenino, ¿no? Desde Barbie hasta Palacio de Hierro, pasando por anticonceptivos, toallas femeninas, cremas para cada parte del cuerpo, sex toys, alcoholes, software, productos orgánicos y bienestar, así como el branding personal de speakers. Actualmente ella es fundadora de Arque Espacio Colaborativo, un espacio que siempre, a mí, particularmente en mis clases, me gusta presumir porque tiene su propia metodología y es un espacio de innovación, pero sobre todo es una agencia planeada y pensada para la mujer, ¿no? Y eso me parece muy a propósito pues, de un 9M, de un 8M, pues muy a propósito de lo que es este mes de marzo y lo que implica no solo el mes de marzo, sino toda nuestra vida, un espacio de reflexión precisamente para la mujer y pensado para la mujer, ¿no? Entonces, Tai, bienvenida, muchas gracias y todo el cuadro es tuyo. Muchísimas gracias, Isra. Siempre me conmueve esta presentación, sabiéndote parte de mi historia.
Y pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que me siento muy orgullosa porque al final del día, justo el 8 de marzo de este año, Arque cumple 6 años de vida, y creo que es muy importante entender de dónde surge como este presente para ir hacia atrás en el pasado, porque creo que es parte del aprendizaje que a todos y todas les puede servir muchísimo, ¿no? Sobre todo como en esta nueva conformación de nuevas oportunidades y nuevos como escenarios, ¿no? Para la mujer y sobre todo en México. Justo Arque surge por una necesidad personal de entender mejor o de planear mejor un lugar donde todas esas mujeres con las que conviví o he convivido a lo largo de mi vida, que tenían talentos particulares, pudieran converger en proyectos comunes, ¿no? Y que no existía en ese momento ninguna comunidad que pudiera generar, ¿no? Ni el espacio físico ni el espacio intelectual para que surgiera esta colaboración, ¿no? En su momento, previamente yo ya había iniciado otro proyecto personal, mi primera agencia, una agencia boutique llamada Branding Boutique, justamente, que también lo inicié con una socia mujer y que ya había estado enfocada en este mercado pues como tan contundente que es que somos nosotras, y que al final es el que tiene verdaderamente pues más impacto en la economía de todos los países. O sea, nada más el 98% de las decisiones de compra en una casa en cualquier hogar promedio en el mundo son tomadas por nosotras. Entonces, era como muy ridículo pensar que en el momento en que yo empecé mi carrera en la publicidad, estamos hablando de hace 22 años, no se le considerara a la mujer como una tomadora de decisiones, sino simplemente como un ser al que se le debía de hablar específicamente de detergentes, en seres domésticos y no más, ¿no? Y siempre pensando en los regalos que se le podían dar el 10 de mayo o el día de su cumpleaños, eran cosas que eran aplicables al hogar y no para ella misma, ni siquiera pensar en consentirse por sí misma o preguntarle cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y prácticamente así se confeccionaba la comunicación, ¿no? Y la comunicación, con ello me refiero a todos esos canales antiguos, sobre todo para ustedes como generaciones, que eran pues los medios tradicionales, ¿no? El radio, la prensa, las revistas, los billboards, ¿no? Incluso, y pues claramente la televisión e incluso el cine. Entonces, viendo todo pues este gran reto que teníamos nosotras como comunicadoras de aquel momento para lograr establecer un vínculo verdadero y haber estado al lado de las pocas mujeres que en su momento fueron las grandes líderes publicistas de aquel entonces, que eran Lourdes Lamasney, Ana María La Buenaga, Candy Crudel, las únicas vicepresidentas creativas que existían, pues la verdad es que no era para menos, habíamos demasiado pocas mujeres en aquel momento como para poder como trasladar o confeccionar mejor los mensajes, porque casi todos los puestos de decisión estaban tomados por hombres. Sin embargo, bueno, pues fue un trabajo arduo, fue un trabajo constante y pues de a poco darnos cuenta que la mayoría de las marcas que manejaban las agencias estaban dirigidas a mujeres, pero nadie estaba preocupado por saber exactamente cuáles eran sus necesidades, ¿no? Entonces, desde ahí, pues teníamos un estereotipo en todos los niveles, empezando pues porque la mujer, sobre todo la publicidad y la moda, pues la convirtieron en una cosa, ¿no? La famosa cosificación, que lograron que todos estos estereotipos que fueron marcando la generación tras generación hasta prácticamente este nuevo siglo, siempre tuvo como mucha necesidad de ser rota, ¿no? De ser cambiada y sobre todo de ser comprendida por quien creaba la publicidad y la comunicación. Entonces, a lo largo de todas estas marcas que menciona Israel, ¿no? Desde
el poder entender por qué Barbie surgió y por qué Barbie tampoco ya estaba conectando con las niñas de su momento, y cómo también la empresa tuvo grandes conversaciones alrededor de cómo hacer que este también ícono, ¿no? Y este estereotipo de muñeca que estereotipaba también a las mujeres pudiera escalarse y tener otro tipo de conversación con las niñas, hasta pues que también las mujeres necesitamos productos para nuestra sexualidad, ¿no? Y abiertamente hablarla, ¿no? O sea, las mismas toallas femeninas ni siquiera hablaban claramente de lo que era la menstruación, ni la palabra se podía decir en televisión. Entonces, créanme que para mí ha sido como un vuelco de emociones durante todos estos 22 años, porque he visto cambios de todo tipo, ¿no? Desde insisto, el poder expresar o utilizar ciertas palabras, ¿no? A nivel nacional, el hablar de temas que no se hablaban, el poder pintar mujeres que no estaban dentro de la como las características que el cliente decidía, ¿no? Y que todas eran mujeres esbeltas, que tenían que caber en una talla 3 y que pues realmente la gente que comprábamos las cosas pues no teníamos esa talla y mucho menos en Latinoamérica, ¿no? Y empezar a tropicalizar los mensajes, empezar a entender y escuchar a las mujeres mexicanas, sus necesidades, sus emociones y sus características primordiales, pues fue lo que nos fue también dando pauta a que pudiéramos todas esas mujeres en ese momento replantearnos si realmente la publicidad era para nosotros o teníamos que crear un lugar para estar todas y hacerlo a nuestra manera. Y eso fue lo que me orilló durante mucho tiempo. La verdad, nunca tuve ningún problema con trabajar con mis compañeros. La verdad, yo nunca sufrí ningún tipo de, pues, alteración o de discriminación por ser mujer y ganar menos. O sea, creo que al contrario, nunca tuve que pelear un puesto con un hombre. Al contrario, como que al final, no sé, se me dio que de ir creciendo y irme haciendo con mi propio estilo y ganar bien y ganar muy bien y a la par, ¿no? Incluso a veces más por ser directora de arte, porque soy diseñadora, ganaba mucho más, ¿no? Que los directores creativos generales, que generalmente eran redactores. Pero llegó un punto en donde me encontré a mí misma tomando una decisión muy importante en mi vida, que fue pues dirigir mi familia y mi carrera o solamente dirigir mi familia. Y es ahí cuando me di cuenta que sí existía la discriminación y que más allá de ser mujer me estaban discriminando por tener una hija, ¿no? O tener un hijo. En ese momento decidí que pues no, ya no había lugar para mí en esa confección antigua de las agencias de publicidad y que tenía que crear una nueva manera de ver la publicidad y una nueva manera donde pudiera trabajar y una manera en donde muchas más mujeres se sintieran identificadas con esto y que pudieran trabajar desde donde quisieran, colaborando desde donde quisieran para poder atender pues todos sus roles, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, surge esta necesidad de emprender en donde todos me decían que estaba loca, que si un día mis hijos me pedían ir a Disneylandia, o sea, ¿cómo iba a cubrir ese sueño como si de verdad a todos los niños les gustara ir a Disneylandia? O sea, tal vez sí, pero o sea, por lo menos eso no era una razón como para dejar ese estado cómodo que todos tenemos cuando tenemos pues como un sueldo, sino pues ir a perseguir un sueño, ¿no? Y eso fue lo que hice. Y creo que de eso se trata emprender. O sea, emprender justamente es ese momento en el que decides que tienes más alas de las que te imaginas y que el romper todo lo establecido vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a hacer a tu manera. Y eso nadie te lo puede contar si no lo haces. Entonces, justamente en el momento en que yo decido hacer esto, pues ni siquiera se hablaba de emprendimiento. La empresa digital realmente era así como una utopía y prácticamente quien daba servicio digital, a comunicación digital, a marketing digital, no eran empresas mexicanas. Entonces eso también era como
absurdo. La innovación era una palabra que solo se quedaba en las aulas pues, de los institutos tecnológicos o de los científicos. Y bueno, hablar específicamente de hacer una agencia que pudiera exclusivamente hablarle a la mujer también era totalmente desconocido. E incluso tener una agencia independiente era motivo de burla. Entonces, créanme que ahorita que pues veo por todos lados y que me da muchísimo gusto, ¿no? Con todos estos movimientos, con toda esta garra, con todo este esfuerzo y con toda esta motivación que tienen las nuevas generaciones y que de verdad no se quedan calladas y que siguen sus sueños y que buscan justicia y que tienen su propia voz, la verdad es que me siento pues no solo emocionada, sino sé que pues algo hicimos bien en aquel momento, hace ya 10 años que yo emprendí por primera vez y la verdad es que pues ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, ¿no? Porque pues, mi primera agencia justo fue ese lugar de paz, ese lugar como donde más allá de buscar quedar bien con un cliente y buscar premios, lo que queríamos era hacer y crear cosas que le importaran a las personas y esas personas, pues, en este caso éramos mujeres, ¿no? Entonces, el poder escuchar diferentes historias, entender como que todas las mujeres, aunque nos unen muchas cosas, también somos muy diferentes entre sí y esas diferencias nos unen, de verdad nos hace ser como digo yo, el empoderamiento, esa palabra que en lo personal a mí no me parece que, bueno, que se aplique porque para mí todos nacemos poderosos y todas nacemos poderosas, solo es cuestión de intensificar, ¿no? Nuestro poder y saber qué hacer con él. Pues en ese momento se dio todo para que pudiéramos crear este lugar donde pudiéramos también trabajar con más mujeres. Todo nuestro equipo, nuestro primer equipo eran mujeres. Eh, buscamos que nuestros clientes fueran mujeres y pues nos enfrentamos a que nadie hablaba de las marcas tampoco. O sea, saber que era branding, pues no era relevante, ¿no? Como que pareciera que esa palabra tampoco existía. Y pues en ese momento se creó el Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor pertenecía a la Secretaría de Economía y fue el primer momento en donde el emprendimiento cobró sentido en México y creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se dieron cuenta que no necesitaban tener ni una edad, ni una condición, ni tampoco una preparación específica como para ser verdaderamente dueños de sus propias vidas. El poder escuchar las historias de cada una de esas personas que pasaba por la Semana del Emprendedor y nos compartían pues como su intención de tener su propio negocio y el por qué y el cómo podíamos ayudarlas simplemente por una plática, como un consejo o darles algún tipo de dirección, nos enriqueció tantísimo que nos dimos cuenta que pues no solo era hacer branding, ¿no? Sino que también estábamos haciendo una labor social de responsabilidad. Y en ese momento también dijimos, bueno, es que tal vez otro pilar que es importante dentro del emprendimiento y dentro de cualquier empresa es poder tener ciertas condiciones adecuadas para que la responsabilidad social forme parte de la identidad de las marcas y de las empresas. Entonces, pues bueno, ese fue como otro ingrediente importantísimo que agregamos a la fórmula. Y entonces estábamos hablando de pues dos temas que no eran, o tres ya en este caso, que no eran tan relevantes, ¿no? Hace 10 años. De entrada, pues hablarle a la mujer expresamente de mujer a mujer. Segundo, el poder hablar de emprendimiento y bueno, emprendimiento femenino con esta fórmula. Y el tercero, pues sí, también el poder entender que la marca es importante, ¿no? Las marcas son importantes y las marcas están hechas de sentimientos. Es decir, una marca es emoción, por lo tanto,
pues es importante darle emoción a, pues, a prácticamente todo lo que creamos como empresa, marca o servicio. A partir de ese momento todo empieza a cambiar, el boom digital cobra todo el sentido a casi a los principios de lo que conocen hoy en día y definitivamente no es algo que podamos, no hubiéramos podido visualizar hasta dónde hemos llegado, pero creo que esto potencializó y amplificó lo que hoy llamamos, y con ustedes, para ustedes ya es muy común, que es la palabra comunidad, ¿no? En ese momento empiezan a surgir como esta conexión a nivel global, el poder comunicarte con cualquier persona desde cualquier lugar y tener conexiones con ellas, intercambiar puntos de vista, nos llevó justamente a unirnos a una primera comunidad internacional que se llama Geek Girls, que se creó en Estocolmo. Y esta comunidad empezó en 2008 de una forma de lo más convencional o hasta pareciera informal, ¿no? Que es como en general comienzan todas las comunidades, ¿no? Literal se juntaron unas 5 chicas en Estocolmo a platicar en un café, ¿no? De sus proyectos creativos, y a partir de ahí se creó esa primera comunidad y se dieron cuenta que todas tenían unos potenciales y unos proyectos maravillosos y que entre todas, si los combinaban o si hacían como intervenciones desde cada una de sus áreas, esto se podía convertir en una comunidad global y lo lograron, ¿no? Hoy día el Geek Meetup es tan inmenso que pues ya llegó a Latinoamérica y llegó y abarca todo Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa. Esta comunidad, la verdad es que a nosotras nos dejó muchísimo también porque nos dimos cuenta que las colaboraciones iban a llegar desde donde fuera y como fuera. Se convirtió en una red de ayuda también impresionante en aquel momento que pues nos permitió pues también establecer proyectos a distancia de una forma como muy fácil, a un mejor costo y con una calidad increíble. El poder conocer una desarrolladora mujer, ¿no? Trabajar con una ingeniera mujer, con una científica en proyectos que aparentemente pues, no, o sea, son publicitarios, de pronto nos dio también una visión impresionante, ¿no? De que el mundo prácticamente estaba en nuestras manos y a un clic. Esto pues con ese impulso y con esa como nueva perspectiva, pues entonces ya agregamos otro ingrediente más, ¿no? Que fue la innovación y la comunidad, el poder crear comunidades de apoyo que pues además de impulsar, pues acrecentan los proyectos de una manera mucho más globalizada en todos los idiomas posibles y que no hay problemas de barrera justamente de idiomas, sino el problema está en nuestra mente, ¿no? El podernos integrar, no importando la cultura ni importando la ideología, sino que pudiéramos converger en objetivos comunes, que era hacer crecer los proyectos y hacerlos mucho más grandes. A partir de ahí, esto evoluciona y es donde pues hago una pausa y me doy cuenta que justo hay otro hueco, ¿no? Que es ese espacio de convergencia aquí, en la Ciudad de México, en la parte de comunicación, en la parte de hacer proyectos no solo de comunicación publicitaria, sino de todo tipo de comunicación, comunicación interna, comunicación social, comunicación económica. O sea, hay muchísimos tipos de comunicación que no nos habíamos como dado cuenta que existían, porque a veces uno se mete tanto en su burbuja que piensa que solamente existen marcas de consumo y no existen otro tipo de marcas, ni existen otro tipo de industrias, ni existen otro tipo de empresas. Por lo que a partir de ahí empecé yo a tener relación con muchas mujeres distintas, de distintas áreas, de distintas profesiones, que pues nos dieron muchísimo enriquecimiento en el poder hacer proyectos multidisciplinarios, ¿no? Muchas, todas admirables, todas exitosas en su área, y es cuando pues decido que quiero emprender otra cosa. Mi socia también necesitaba otro espacio para sus propios planes personales y
en ese momento, pues reúno a todas las mujeres que me impactaron en ese periodo de tiempo y ahí surge la idea de Arc Espacio Colaborativo, ¿no? Como primeramente no iba a ser una agencia ni iba a ser nada, simplemente era un momento de networking, pero que se convirtió en lo que hoy es y que pues la verdad me ha dado mucho más visión porque ahora no nada más es colaborar con gente que está sentada a mi lado, sino poderlo hacer remoto, o sea, siguiendo con todo este aprendizaje de Geek Girls, poderlo hacer remoto y además, dependiendo del proyecto y el reto de comunicación, son las profesionales que se unen y se van uniendo a cada uno de los proyectos y desde sus perspectivas tan particulares y tan específicas, poder lograr, ¿no? lo que hemos ido logrando con el tiempo. Esto nos fue llevando justamente a proyectos de como mayor foco en la sostenibilidad, mayor foco como en el medio ambiente, mayor foco como en la responsabilidad social en general, en la equidad, en la inclusión, en las perspectivas de género, y empezamos a hacer más bien campañas sociales, ¿no? Y descubrimos que también había una oportunidad muy interesante en el nacimiento de una industria que estaba muy enfocada al bienestar físico como de dientes para afuera, ¿no? Es decir, el wellness surge como una necesidad de poder retomar como el bienestar como un estilo de vida en un principio y solamente estaba destinado para unos cuantos, para quien podía pagar pues esos nuevos descubrimientos, o sea, esos lugares inhóspitos donde todo lo que hacían era poder reconciliarse con el medio ambiente y tener experiencias directamente con el medio ambiente y ser respetuosos del mismo, pero todo era pues el poder tener un nivel adquisitivo alto y poder comprar, ¿no? Esas experiencias. Y es cuando descubrimos que también el wellness tiene diferentes dimensiones, ¿no? Y todas esas dimensiones juntas logran como lo que necesitamos todos, ¿no? Justo este nivel de bienestar que hoy día es lo más preciado, el que todos tus áreas o todas tus facetas de persona estén bien equilibradas y entonces ahí surge el bienestar. O sea, tienes que tener un bienestar mental, tienes que tener un bienestar físico y un bienestar emocional. Y todas esas, bueno, tienen muchos más aspectos, pero básicamente ese es el equilibrio. Y nos damos cuenta que empieza a haber una gran necesidad de poder hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia no solo de lo que del lugar que habitamos, ¿no? Sino de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, y empieza a explotar esta industria de una forma arrolladora. Evidentemente sigue siendo todavía un nicho de mercado de nivel adquisitivo en general más alto, pero bueno, cada vez surgen muchos más como marcas que están muy enfocadas desde ese lado y que sí traen en su ADN esta responsabilidad social desde el hecho de tener, o sea, ser hechas de forma artesanal, con empaques totalmente sustentables, que tienen como una propuesta de valor como también ecoambiental, o que están impulsando una causa, e incluso, pues digo, me atrevo a decir que muchas de estos emprendedores y emprendedoras, porque no nada más son mujeres, han pasado por una transición personal muy importante, es decir, han venido como de esta vorágine de vida en la que nos fuimos envolviendo y pues renunciaron a lo que tenían y decidieron emprender en algo que les hiciera como más sentido a su manera de ser conscientes, logrando pues tener empresas que se han vuelto muy importantes y exitosas, ¿no? La verdad es que o sea, he estado envuelta en estos cambios sociales también, en donde pues primero
hablar de CBD pues tampoco era bueno porque pues entonces la marihuana y entonces la marihuana no es buena, pero después pues nos damos cuenta que al final también se le sataniza y que el CBD pues es otra manera, ¿no? O el hemp son otras maneras de utilizar esta planta tan maravillosa de una forma medicinal y que ayuda también a muchas como condiciones o enfermedades de una forma natural y sin ningún tipo de alteración. Y pues hoy en día, pues ya, hoy para muchas personas es normal hablar del CBD, hablar de la marihuana, incluso pues los productos de hoy que se están consumiendo, pues prácticamente la mayoría ya es todo como un ingrediente, ¿no? Desde todo, desde algo que se consume hasta algo que se pone en el cabello, en el cuerpo, ¿no? En cualquier lado. Estamos viendo cómo de a poco también el mundo digital nos ha ayudado como a enterarnos más fácilmente de lo que está pasando al mismo instante, ¿no? De todos los movimientos, de todas los cambios que surgen como inmediatamente. Entonces, me parece que el que pues por mis ojos y por mi experiencia hayan pasado tantos momentos en, pues sí, 22 años tal vez, pero para mí han sido como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Si lo veo a la vuelta del tiempo, sí digo, sí es muchísimo tiempo, pero hoy pues me hace todo el sentido, ¿no? Que si no hubiéramos podido, por lo menos yo haber pasado por todo esto, no podría entender la magnitud de lo que ustedes como generación están viviendo, el que podamos como mujeres tener esta opinión, esta voz, esta fuerza y al final del día dirigir nuestras propias vidas como dirigimos nuestras propias empresas a la par y sobre todo como con el mismo entusiasmo, ser jefas de familia, el poder interrelacionarnos y poder hacer proyectos conjuntos, el pensar que podemos lograr la integración de todos estos aspectos del bienestar que ya mencioné, el que de alguna manera como mujeres nos estemos constantemente retando en el buen sentido, ¿no? Al poder ser pues más colaboradoras entre nosotros y poder impulsar mejores ideas, pues nos está dando un contexto mucho más como abierto, ¿no? Como nunca, yo creo. Y bueno, aunque falta muchísimo, aunque falta mucho de seguridad y demás, creo que hoy día pues tenemos otras conversaciones, ¿no? O sea, hoy ya nos podemos sentar muchas más mujeres a las mesas a tomar decisiones, nos podemos poner a conversar de cualquier tema y sobre todo, bueno, sí creo que nuestro país, a pesar de que tiene muchas condiciones pues dispares, pero al final creo que pues yo no me hubiera podido desarrollar de esta misma forma en otro país de Latinoamérica, ¿no? Creo que pues también las condiciones que hubo alrededor mío ayudaron y mi misión siempre sí ha sido apoyar a otras mujeres, o sea, desde que inicié mi carrera, desde que estuve en la universidad, desde que di clases, desde todo el tiempo, para mí era muy importante hacer esta hermandad y esta forma de poder ir con una escalera, ¿no? O sea, tratando de ir marcando camino y siguiendo el camino de las que lo iniciaron y dejar camino para las que vienen, ¿no? Y poderlas ir dando la mano para que puedan ir saltando y puedan ir, pues no solo alcanzando, ¿no? Sino también, ¿por qué no? O sea, tienen que sobrepasarnos, ¿no? O sea, continuar con esta manera y sobre todo de cómo cambiamos las conversaciones, ¿no? Cómo cambiamos desde nuestro ámbito, por ejemplo, la comunicación, pues cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos nuestro entorno, cómo cambiamos la forma en la que se hace publicidad, las marcas se dirigen a nosotros, en la que las marcas se involucran, en la que hoy pues, vemos todos estos medios digitales que tienen una resonancia mayor y que han podido hacer cambios circunstanciales muy poderosos, ¿no? Que
antiguamente ningún medio se atrevía a tener puntos de vista con tanta iniciativa, porque siempre estaban completamente alienados, ¿no?, al poder. Y hoy pues las redes son libres, la web es libre hasta cierto punto, ¿no?, aunque tiene también ya sus bemoles, pero pues nos permiten también hacer resonancia y crear una hermandad nunca antes vista, ¿no? Y creo que pues eso es algo que tenemos que aprovechar, sobre todo pues en este diplomado. Yo creo que tienen que aprender la magnitud, ¿no? Que también creo que tener un medio digital conlleva una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de ética, ¿no? Porque no porque yo puedo manejar una red social, aunque sea mía, me puedo mover irresponsablemente y también compartir información que no está verificada, que creo que también esa es una parte de la responsabilidad social, que pues hay que tener una ética, ¿no?, en la comunicación digital, que muchas veces se va perdiendo. Y la otra ética que también creo que nunca se ha creado es la ética publicitaria. Durante mucho tiempo no hubo ética publicitaria, ¿no? Y nunca se pensó de qué estaba hecho un producto, ni dónde iba a parar ese producto o con qué se fabricaba. Y hoy vemos, ¿no?, ya los mensajes tan corporativos que hablan justamente de esta ética empresarial y que los productos son positivos para el planeta y para las personas, etcétera, cuando antes ni siquiera se cuestionaba eso en un brief, ¿no? Ni siquiera se preguntaba qué hacía cada uno de los ingredientes de la fórmula de un producto, o si realmente, no, además de limpiar, no te intoxicaba. Entonces, el poder cuestionar esas cosas creo que también nos hace mucho más como libres, ¿no? De poder tomar la decisión correcta, ¿no? Y no nada más porque estoy trabajando en una empresa tengo que hacer lo que me dicen, sino tengo que saber si esa empresa y yo tenemos los mismos valores. Si los combinamos y son verdaderamente compatibles, entonces creo que podemos trabajar juntos y hacer pues, un sistema de comunicación mucho más benéfico para las personas, ¿no? No engañarlos, no como hacer más consumistas de lo que hoy somos. Digo, creo que este 2020 nos ha enseñado justamente a tener prioridades, y en esas prioridades está cubrir las necesidades básicas más importantes y después lo demás. Hoy tenemos un país muy enfermo, pero también creo que tenemos una oportunidad de empezarlo a sanar desde todas estas decisiones, ¿no? Insisto, la ética creo que es algo que ha faltado mucho en nuestra industria. Y hay que empezar pues por la propia, ¿no? O sea, ¿cuál es tu ética primero como persona, después como profesional, después como influenciador de tu círculo de influencia, porque todos somos influenciadores, o sea, todos somos influencers de nuestro círculo y pues debemos de ser responsables de esa influencia, ¿no? Y de que lo que estamos externando pues sea de igual manera benéfico, ¿no? Y por último, pues ver si al final yo sí quiero como persona trabajar en un entorno que está siendo tóxico o puedo hacer un cambio, ¿no? Todos también somos agentes de cambio y lo hemos sido siempre. Lo que pasa es que cada término se va poniendo de moda o se va poniendo como en la voz de las personas, pero al final del día todos somos capaces de poder cambiar el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y empezando por el propio. Muchas veces, no sé, creo que hemos confundido el éxito, o sea, o el concepto de éxito con el tener, ¿no? El parecer, el deber ser, pero en realidad pues creo que el éxito tiene otras connotaciones y creo que también esas connotaciones deberían de ser individuales, ¿no? Y al final del día, pues yo creo que éxito es sentirte satisfecho que cada cosa que haces y sobre todo la más importante como persona, pues es congruente, ¿no? Con lo que piensas y con lo que actúas. Y creo que pues ya a estas alturas
si no lo haces así, la verdad es que vivir sin ese equilibrio, pues no es vivir, ¿no? O sea, trabajar por lo que tú quieres y al final del día que ese que tú quieres no sobrepase o pise a nadie más, es creo que lo mínimo indispensable para ser un ser humano, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe qué es lo correcto y ojalá pues todos pensáramos en comunidad y no en individualidad. Por eso es que también hemos visto todo este cambio en la cultura, ¿no? Del egocentrismo versus el ecocentrismo, ¿no? En donde ya estamos centrando más las decisiones con respecto a nuestro entorno y eso pues hay que llevarlo también, ¿no? A la parte ética de nuestra profesión. De nuevo, cada cosa que decimos o cada mensaje que damos y cada discurso publicitario que confeccionamos debe de estar como alineado pues a este objetivo comunitario y social. Si no, pues al final entonces nos estamos volviendo como marionetas, ¿no? De un sistema en donde pues prácticamente ya no están cabiendo ese tipo de personas, ¿no? En algún punto van a terminar no estando con nosotros. Ahora sí que aprovechando la coyuntura, yo creo que vale la pena abrazar este momento de cambio y de nuevas decisiones, también para establecerte estas preguntas, ¿no? Como profesional. Tengo una cultura personal, tengo valores personales que los puedo llevar a mi ética como profesionista, tengo verdaderamente como un modelo a seguir o quisiera dejar huella en el mundo y cómo la quiero dejar, ¿no? O sea, como profesional de la comunicación. ¿Desde qué perspectiva, no? ¿Qué es lo que voy a defender? ¿Cuál es mi causa, no? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi razón para vivir? O sea, al final del día no es trabajar por trabajar, ¿no? Sino trabajar como con una motivación. Yo creo que eso es lo que nos hace levantarnos todos los días a salir a querer cambiar el mundo, ¿no? Y el mundo se cambia desde todos lados. O sea, yo creo que la publicidad es un arma de las más importantes para poder cambiar las cosas. Por muchos años la publicidad cambió discursos e hizo que las personas creyéramos muchas cosas que en realidad no debíamos de creer. ¿Por qué no usarla ahora para lo que vale la pena, no? ¿Por qué no ser justo el medio para poder hacer más conciencia y ser mucho más hacer mucho más significativo como la vida de las personas? O sea, ¿por qué no pensar en el bien común, ¿no? A partir de una marca o a partir de un negocio, o por qué no recomendarle eso a nuestros clientes? Al final del día, pues yo creo que cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Nada más que hacerlo mal nos va a costar después mucho más. Entonces, pues parte de mi aprendizaje es eso, ¿no? Que yo, si volteo hacia atrás, no me arrepiento absolutamente de ningún mensaje que haya dejado, porque siempre peleé con todas mis uñas y dientes de que cada mensaje que dejaba en un anuncio, en un radio, ¿no? En un billboard, en el medio que estuviera y ahora en los medios digitales, de verdad me hace sentir orgullosa porque creo que estoy dejando algo bueno, ¿no? Estoy poniendo una parte de mí, quien soy, en cada anuncio que hago, ¿no? O en cada marca que hago nacer. O sea, me siento totalmente orgullosa y creo que no cambiaría hoy ningún tipo de discurso porque siempre me dirigí con esos valores en cuestión de poder comunicar, ¿no? Y profesionalmente hablando, creo que estoy en paz. Entonces, pues, hoy básicamente es lo que me gustaría dejarles y creo que yo creo que es un discurso totalmente distinto al que han ido escuchando a lo largo de esta preparación de su carrera, pero pues bueno, vale la pena también tomar esta perspectiva y pues eso es todo. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren hablar específicamente de algo, pues aquí estoy, micrófono abierto. Muchas gracias, Tai. No sé si tengan alguna pregunta. De hecho, en lo que alguien se anima y formula, ¿no?, alguna pregunta, pues de hecho cerraste precisamente con algo que toqué hoy en la mañana
me tocó dar una clase en donde estamos trabajando pues pensamientos y paradigmas del diseño, ¿no? Es decir, hablamos sobre el diseño de transición, el, el diseño sostenible, etcétera, ¿no? Y había una parte donde tocamos precisamente el diseño participativo, ¿no? Hablar del diseño participativo. Y una chica me preguntaba y me decía, es que yo, ¿por qué todos los ejemplos que hemos encontrado han sido desde el ámbito social? Y entonces, ¿qué pasa desde la publicidad? Me dicen, ¿se genera el diseño participativo desde la publicidad? ¿No? Una chica así me lo cuestionaba tal cual, no me lo preguntaba tal cual. Francamente, la primera referencia que me vino a la mente, ¿no? Tomando en cuenta que en mi caso soy estudio pues, de diseño digital y de desarrollo, ¿no? Pero el primer espacio que se me vino a la mente fue Arc, ¿no? O sea, fue el primer espacio que se me vino a la mente, en donde lo que yo les enunciaba era, es que el punto es que hoy también la publicidad se ve desde otros ojos, ¿no? Y así lo creo. Es decir, independientemente de que una marca, ¿no? La que sea, con todas las acciones y miradas que pueda tener, y evidentemente como un perfil de negocio, vaya, o sea, tienen objetivos muy claros, dentro de sus discursos ya no pueden ya no pueden evitar muchas temáticas, ¿no? Que tienen que ver como el cuidado del lenguaje, el lenguaje inclusivo, o la mirada precisamente sostenible, o la mirada participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no? Existiendo esas tendencias hacia hacia las micro tendencias, hacia las comunidades, ¿no? El no hablar masivamente, ¿no? Y el pensar en una nueva realidad, pues ha involucrado a las marcas a actuar diferente. Y es por ello que, pensando en una industria creativa, hay espacios como Arque que tienen mucha cabida y hoy más que nunca una legitimidad distinta inclusive para la misma marca, más allá que una agencia publicitaria transnacional o global, ¿no? Por lo menos así yo lo veo. O no sé tú cómo lo sientes, que tú lo vives. Sí, definitivamente, o sea, el haber creado como pues esta perspectiva, porque creo que es más que el espacio, es la Sí. perspectiva, fue basado en este aprendizaje, ¿no? Y en estas vivencias. El poder como de construir, creo yo, los mensajes y entender que la publicidad también ya estaba caduca, ¿no? En realidad la forma de hacer publicidad estaba quedando atrás. Una publicidad que no entiende que es primero la marca, y la marca, más allá de ser, ¿no? Como un icono, un logotipo, un empaque, son personas, ¿no? Porque son las personas las que se identifican con las marcas, pues te deja fuera, ¿no? Te deja totalmente fuera. Creo que el hecho de darte el escenario como a creer que tú eres el único que tiene la razón, por ejemplo, a nivel publicista, y que las personas te van a seguir creyendo toda la vida y que tú eres el único que puede decirles lo que tienen que hacer, también pues, te dejaba corto, ¿no? Cuando ya los individuos estaban cambiando. Y por el otro lado, el creer que el publicista es el único que puede crear, también nos deja fuera, ¿no? A los demás. Las personas somos seres creativos. Y además el hecho de que digan, los creativos, pues no, o sea, no soy los creativos, o sea, estoy en el área creativa, ¿no? Pero no soy yo nada más la creativa. El poder incluir, ¿no? Toda esta diversidad que hay allá afuera y que puedas hablar de otras cosas y que no sea solamente las cosas que hablan los publicistas, que yo creo que pasa en cualquier ámbito, ¿no? O sea, si estás entre contadores, hablarán los contadores de cosas de contadores, pero hoy la diversidad es tan maravillosa, y creo que la bendición de hoy es que los grupos ahora, o las comunidades, son tan heterogéneas que nos permiten escuchar tantos puntos de vista y enriquecerlo, que justamente por eso es lo que hace la publicidad más colaborativa, ¿no? Porque ya no es esa publicidad, sino es la comunicación.
Y la comunicación tiene muchas formas, ¿no? Ya no son a través de ni siquiera los canales ni los medios tradicionales, ¿no? Existen muchas maneras de comunicar e interactuar con las personas, y que éstas puedan sentirse como identificadas, ¿no? Y que puedan preferirte, ¿no? Simple y sencillamente por puro amor, ¿no? Que simplemente tienes algo que decir, tienes una postura ante la vida, estás haciendo algo Sí, hay una que voz. va más allá de un término comercial, ¿no? O sea, de vender, sino pues de cambiarle la vida a las personas. Claro, sí, sí, hay una voz totalmente, ¿no? Y en esta línea de lo que vienes platicando, otro, por ejemplo, de los puntos que he tratado y que lo hago dentro de este diplomado de marketing digital, por ejemplo, ¿no? Otro de los puntos que he tratado de, de, pues de permear, ¿no? Dentro como de la estructura del pensamiento, es precisamente que siento, ¿no? O sea, digamos como allá a nivel de estructura de pensamiento, siento que precisamente esta vieja usanza, por ejemplo, del concepto del brief, ¿no? Y la importancia de que un diseñador, una diseñadora, ¿no? O cualquiera afín dentro de nuestra área tenga en realidad un pensamiento mucho más enfocado hacia los canvas, mucho más enfocado hacia el análisis, mucho más enfocado hacia lo que es el pensamiento innovador, es crucial, ¿no? Y es vital para nuestra área hoy en día, porque desde nuestra cancha y hablando, por ejemplo, en conceptos emergentes, pues tenemos o creo que estamos obligadas a pensar de una manera mucho más hacia el modelo de negocio que la estructura, digamos, tradicional del brief, ¿no? Que nos queda en ese sentido corta y que no nos hace realmente vivir y sentir de esta manera tan, mm, tan estratégica o de esta manera estratégica hacia nuestro quehacer, ¿no? O no sé tú cómo lo ves, Sí, digo, de porque hecho, sí, adelante, no, perdón. no, no. Hay una cosa que tocas que es muy importante por encima del Canvas o no Canvas. Creo que no hemos Ujú. entendido que somos socios de negocio, ¿no? Sí. Como creadores sobre todo en o sea, no somos artistas, o sea, no Ujú, nacimos ujú. Sí, para sí, sí. vender arte. O sea, sí somos creadores, sí, pero al final del día nosotros tenemos un objetivo comercial, o sea, no nos hagamos tontos. O sea, Ujú. tenemos que hacer que algo pues se convierta que tenga rendimiento. Pero por mucho tiempo como que nos olvidamos que somos socios de negocio, ¿no? De las marcas o de las compañías a las que les estamos apoyando con sus mensajes. Y justamente en eso radica el entender esta forma, ¿no? De entender que no nada más es sacar un producto, ¿no? Sino que implica muchísimas cosas y que sobre todo en la parte de las pymes, pues es muchísimo esfuerzo y es una inversión de vida total, ¿no? Porque las familias invierten todo lo que tienen en poder seguir un negocio y de pronto como que pues les pega, les va bien y entonces logran podernos contratar. Y entonces pues tenemos que ser eso, ¿no? Sus colaboradores, más allá de darles un servicio per se y ser los publicistas y nuestro ego y esta Sí. forma tan particular de ver la publicidad, ¿no? Antigua, de prefiero ganar un león que vende este señor, ¿no? Ujú, ujú. Todos los cacahuates, o bueno, todos los premios de todas las industrias. Sí, sí. Creo que el poder diversificarnos también al entendimiento de esta serie de modelos nuevos que hay para poder crear, porque muchas veces creamos sin metodología. Y tú y yo sabemos, como somos diseñadores gráficos, que para hacer diseño gráfico requieres una metodología, ¿no? Pero la Ujú. publicidad en sí, que el cómo se ha formado a los publicistas, no tienen un modelo de pensamiento. Es hasta que se empiezan a agregar estos, que además parten del diseño como el design thinking, ¿no? Ujú. Sí, Que sí, sí. parte del proceso de diseño y que se integra como a las compañías, dices, es el colmo, ¿no? Algo que para nosotros debería de ser como el pan nuestro cada día,
pues se toma realmente de nuestro territorio y se traslada a otros que pues, jamás lo tuvieron, ¿no? Como una forma mucho más relajada, ¿no? De hacer estrategia. Sí. Y al final del día, pues es lo que no hemos podido confeccionar, ¿no? Es por eso que también pues, yo creé una metodología propia, porque para mí es muy importante la estructura. De nada te sirve crear si no tienes una estructura. O sea, puedes volar mucho, pero cuando quieres materializar un proyecto, pues te sales, ¿no? Totalmente de las ramas y al final el cliente dice, pues no, o sea, está increíble tu idea, pero pues ¿con qué dinero, no? O no, o sea, definitivamente esto no es viable, ¿no? Está inalcanzable. Y esto se resuelve muy bien con poder entrenar al cerebro a tener una metodología de trabajo, o sea, de pensamiento, y entonces puedes aterrizar ideas viables, ideas concretas, ¿no? Suena raro, pero sí, es una idea concreta. Sí. Entonces, No, pues, sí. sí. Y creo que Es de hecho no es importantísimo. exacto, y no es gratuito. Yo le hago mucho hincapié en que precisamente, por ejemplo, todos los nuevos planes de estudio, ¿no? En licenciaturas y en maestrías y especialidades, pues se enfocan a industria creativa, pensamiento innovador, la parte del negocio como tal, ¿no? Porque también la capitalización de nuestra profesión y los puestos que un diseñador, una diseñadora, publicista, etcétera, comunicóloga, son más demandados, ¿no? O con una mejor oferta, están en esa parte, ya ni siquiera en este quehacer, ¿no? O sea, en este quehacer como tal creativo. O sea, para bien o para mal, pero el punto es que todo se está moviendo hacia allá, ¿no? Y es creo que un parteaguas importante para nuestra formación, ¿no? Sí, pero también ¿sabes por qué? Porque así como hace 10 años el emprendimiento era una locura, hoy es una realidad. Nosotros, los empresarios independientes, aportamos también, así, estadísticamente hablando, o sea, vámonos a Claro. las realidades, ¿no? O sea, las pequeñas empresas aportan el 98% del ingreso del país. O sea, imagínense después de esta pandemia lo que ha repercutido, que no están quebrando las grandes, ¿no? Quebraron las pequeñas y aún así eran las que más damos negocio y más damos trabajo. Entonces, hoy es una realidad que muy seguramente cualquier persona que salga de una carrera, sobre todo de nuestra rama, no necesariamente va a trabajar en una gran empresa ni en una gran agencia, va a tener que emprender. Y para emprender necesitas entender cómo capitalizar algo que es tan intangible como una idea. ¿Cómo vendes creatividad? ¿En cuánto la cobras? ¿Cómo haces para cobrar algo intangible? Necesitas tener una metodología y necesitas entender que existe un proceso para crear un negocio y necesita tener como un formato específico para que sea negocio, si no, nunca vas a poder vivir de él y no vas a poder envejecer con esto. Entonces, no es gratuito, no es gratuito. E incluso ahora que lo pienso, hasta los artistas, Isra. Ya los artistas han tenido que entender, de hecho el business model Canvas, por eso se llama Canvas, porque, o sea, está creado para cualquier persona que vivía de lo intangible, ¿no? O sea, que es necesario que pues aprenda pues, tener un sustento, ¿no? Y poder ejercer de una forma rentable, sobre todo eso, creo que la palabra es rentabilidad. Las ideas tienen que ser rentables. Totalmente, Tai. Pues no sé, algo con lo que quisiera cerrar, dónde te pueden contactar. Bueno, pues mis redes es @citachic. La verdad es que es mi red personal y es donde posteo más cosas. Nuestra página es arque.mx. Y la verdad pues es que estoy como muy interesada sobre todo en dejar este mensaje de que cada uno de ustedes piense, o sea, si de verdad está haciendo lo que ama y cómo va a hacer rentable eso que ama. O sea, porque no nada más es hacer lo que ama, sino que puedas vivir de eso. Entonces, pues esa sería como la pregunta que les dejo y que lo razonen. Siempre empiezo mis clases como con 3 preguntas, ¿no?
quién soy, qué quiero y a dónde voy. Y creo que siempre los pongo en problemas. Sí, seguro. Pues muchísimas gracias. Gracias a Siempre ustedes. es, siempre es muy lindo escucharte. También muchísimas gracias a todas y todos, quien estuvo dentro de la sesión, quien nos va a escuchar próximamente por YouTube. Les agradecemos muchísimo su tiempo, lo valoramos mucho. Estén pendientes. El siguiente sábado tenemos un workshop con Celia Labrador, conectada desde Sevilla, España. Es un workshop enfocado hacia el e-commerce. Entonces, y sobre todo, ojo, este e-commerce hacia el emprendimiento de industrias digitales, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante. Entonces, estén pendientes, por favor, en nuestras redes de la Universidad de la Comunicación. Un agradecimiento siempre muy especial a nuestra directora Rebeca Cañón, por toda la apertura y todo este ciclo de charlas que tenemos para todos y todas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Una buena tarde. Muy Hasta interesante. luego. Hasta luego. Gracias por el apoyo. Gracias. Chao.